Sí, bueno, pues vamos a comenzar. Saludos a los que nos ven y los que nos escuchan. Vamos a estudiar esta mañana la Parashá número 15. ¿Cómo se llama? Bo. ¿Qué significa Bo? Significa ven. Parashá Bo. Bo. Significa ven. Vamos a Éxodo, capítulo 10. Éxodo, capítulo 10. Estamos en las 3 plagas finales y el Cordero de Pesaj. Te damos gracias, Señor, Padre nuestro, por este día. Permítenos comprender, guardar en nuestro corazón tus palabras y podamos servirte de un corazón íntegro y hacer cada día más tu voluntad. Dice el capítulo 10 de Éxodo: Hashem le dijo a Moshe: ven a lo de Paró y adviértele, pues yo hice que él y sus sirvientes se pusiesen tercos para mostrarles estas maravillas mías, las 10 plagas, bien dentro de ellos, y para que le cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo he ridiculizado a Egipto y las maravillas que hice dentro de ellos. Entonces sabrán ustedes que yo soy Hashem. Moshe y Aarón vinieron a lo de Paró y le dijeron: así dijo Hashem, Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja salir a mi pueblo para que me adoren, porque si te sigues negando a dejar salir a mi pueblo, mañana traeré langostas dentro de tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra tan espesamente que nadie podrá ver el suelo, y consumirán el remanente de lo que les haya quedado a ustedes del granizo, y consumirán todos los árboles que a ustedes les crecen en el campo. Colmarán tus palacios, las casas de todos tus sirvientes y las casas de todos los egipcios. Será algo como jamás vieron tus padres ni tus abuelos desde el día en que fueron creados sobre la tierra hasta el día de hoy. Entonces dio media vuelta y se retiró del palacio de Paró. Los sirvientes de Paró le dijeron: ¿hasta cuándo será este un escollo para nosotros? Permita a los hombres ir a adorar a Hashem su Elohim. ¿Aún no asumió usted que Egipto está perdido?, le dijeron a Faraón. Moshe y Aarón fueron llevados nuevamente ante Paró, que les dijo: vayan a adorar a Hashem Elohim de ustedes. ¿Pero quiénes irán exactamente? Respondió Moshe: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, y nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestros ovinos y con nuestros bovinos. Iremos porque es una festividad de Hashem para nosotros. Entonces Paró les replicó: que Hashem esté con ustedes cuando yo los envíe junto con sus hijos. Pero miren que el mal que harán se tornará contra ustedes. Pero no será así, sino que los hombres vayan y adoren a Hashem, pues eso es lo que han pedido originalmente. Y fueron expulsados de la presencia de Faraón. Hashem le dijo a Moshe: levanta tu mano sobre la tierra de Egipto para que surjan langostas sobre la tierra de Egipto, que consumirán toda la vegetación del país, todo lo que quedó del granizo. Y en efecto, Moshe levantó su bastón sobre la tierra de Egipto, y Hashem provocó un viento del este que sopló sobre el país todo el día y toda la noche. Por la mañana el viento del este trajo las langostas. Las langostas invadieron toda la tierra de Egipto y se posaron en todo el territorio de Egipto. Fue muy severo, nunca antes ni habrá después semejante plaga de langostas. Cubrió la superficie de todo el país tan espesamente que la tierra se oscureció. Consumió toda la vegetación de la tierra y todos los frutos de los árboles, remanentes del granizo. No queda nada de verdor, ni en los árboles ni en las plantas del campo.
en todo Egipto. Pero mandó llamar inmediatamente a Moshe y Aarón y les dijo: pequé contra Hashem, Elohim de ustedes, y contra ustedes. Pero por favor, perdonen por esta vez mi pecado y rueguen a Hashem, Elohim de ustedes, para que tan solo quite de mí esta plaga de muerte. Salió Moshe de lo Paró y elevó su plegaria a Hashem. Entonces Hashem hizo soplar un viento muy fuerte del oeste que se llevó las langostas al Yam Suf, que es el Mar Rojo. No quedó ni una langosta dentro de los límites de Egipto, pero Hashem hizo que Faraón se pusiera terco y éste no dejó salir a los israelitas. Entonces dijo Hashem a Moshe: levanta tu mano hacia el cielo para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, y la oscuridad se tornará más espesa aún que la oscuridad de la noche. Moshe levantó su mano hacia el cielo y hubo una densa oscuridad en toda la tierra de Egipto. Durante 3 días nadie pudo ver nadie, ni nadie pudo levantarse de su lugar durante 3 días seguidos. Sin embargo, para los israelitas sí había luz en donde ellos se encontraban. Entonces Faraón citó a Moisés y le dijo: vayan y adoren a Hashem, pero queden aquí sus ovinos y sus bovinos, que sus niños vayan con ustedes. Y dijo Moshe: tú también nos darás animales para ofrendas sabahín o shalamín, o sea, ofrendas de paz, y ofrendas olá, para que las ofrendemos a Hashem nuestro Elohim. Nuestro ganado también irá con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de él tomaremos para ofrendar a Hashem nuestro Elohim. Y no sabemos, ofreceremos a Hashem hasta nuestro arribo allí. Pero Hashem hizo que Faraón se pusiera terco y no quiso dejarlos ir. Además, Paró le dijo a Moshe: vete de aquí y cuídate de no volverme a ver otra vez, porque el día que vinieses a verme morirás. Y dijo Moshe: bien dicho, no volveré a verte. Hashem le dijo a Moshe: ejecutaré una plaga más contra Paró y contra Egipto. Después él mismo los echará de aquí. Cuando los eche será una liberación absoluta, o sea, los dejará salir a todos ustedes. Por favor, dile al pueblo que cada hombre pida a su vecino y a cada mujer a su vecina joyas de plata y joyas de oro. Hashem hizo que los egipcios fueran muy amables con los israelitas. También Moshe era considerado por los sirvientes de Paró y por el pueblo un hombre extraordinario en la tierra de Egipto. Dijo Moshe: así dijo Hashem: a medianoche pasaré por todo Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en los molinos, y todo primogénito de las bestias. Habrá gritos de dolor en toda la tierra de Egipto como nunca los ha habido, ni los volverá a ver. Y en cuanto a los israelitas, ni un perro ladrará contra ellos, contra ninguna persona ni animal alguno de ellos. Eso es para que asuman que Hashem hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces vendrán a verme todos estos sirvientes tuyos y me pedirán de rodillas diciéndose: váyanse tú y todo el pueblo que te sigue, y después recién me iré. Y muy enojado se retiró de lo de Paró. Entonces Hashem le dijo a Moshe: Paró no les hará caso a ustedes, y gracias a eso más numerosas serán aún las maravillas que hará en la tierra de Egipto. Moshe y Aarón hicieron todas estas maravillas ante Paró, pero Hashem lo hizo ponerse terco, y en consecuencia no dejó salir de su territorio a los israelitas. Amén. Bueno, pues es una narración muy extraordinaria, al parecer. Pero bueno, vamos a ver un poquito sobre las 3 plagas finales. Esta parashá comienza cuando Dios le transmite a Moisés un importante concepto. ¿Qué fue lo que le dijo en Éxodo 10, 1 a 2? Estoy endureciendo el corazón de Faraón. ¿Para qué endureció Hashem el corazón de Faraón? Según el versículo, ¿me ayudan? Para realizar entre ellos sus señales milagrosas. Así es. Para realizar milagros, ¿verdad? Para aumentar milagros. Y entonces, ¿le diremos a quiénes? A sus hijas, a los hijos y a los nietos. Ajá. Todo lo que realizó en Egipto.
y hablará sobre los milagros que puse en ellos, para que sepan que Él es Dios. Así que esta introducción ofrece un nuevo enfoque para la celebración de Pesaj, que ya es próxima. Estamos a un par de meses de celebrarla, me parece. Y hasta este verso podríamos haber pensado que la razón por la cual realizamos Pesaj es para recordar las 10 plagas que Dios realizó en Egipto. Obviamente, para Dios habría sido mucho más simple hacer 1 o 2 plagas y extender su duración hasta ser librados. ¿Por qué tuvieron que ser 10 plagas? ¿Alguien sabe cuánto tiempo duraron las 10 plagas? ¿Te has preguntado? Duró 1 año. Las 10 plagas duraron 1 año, desde que empezaron hasta que terminaron. 1 año, 10 plagas que duraron todo 1 año. Y la respuesta es, ¿por qué? Más bien, la pregunta es, ¿por qué no Hashem nomás hizo 1 o 2 y extendió las plagas hasta quebrantar o endurecer el corazón? ¿Por qué tuvieron que ser 10? La respuesta entonces es, para tener que contar a nuestros hijos en el Seder de Pesaj, para poder anunciar las maravillas y para que sepan que es el Señor, que Él es Dios. ¿Sí? ¿Cuántas plagas fueron? 10. Estas últimas fueron las langostas que leímos. ¿Cuál otra? Tinieblas. La oscuridad. ¿Y la última? La muerte de los primogénitos. Después de estas, salen de Egipto. Dice ahí en la advertencia en Éxodo 10:14, para la plaga de langostas. Vamos a ver esta plaga. Cuando Moisés advierte a Faraón de la plaga 8, intenta una nueva táctica. Dice el versículo 14, habrá una plaga de langostas que va a consumir el resto de la cosecha, y van a oscurecer todo el cielo y van a entrar en las casas, y nunca fue visto un fenómeno así, ni siquiera por sus bisabuelos. Así que Moisés se retira abruptamente de la presencia de Faraón, deja que el mensaje se asiente y empieza una destrucción agrícola total. Los sirvientes de Faraón lo incitan a llamar a Moisés de regreso. Le dicen a Faraón, ¿qué no ves que Egipto está perdido y tú todavía estás de terco? ¿Qué no ves que Egipto está perdido? Así que mandan llamar a Faraón porque los sirvientes intercedieron o de alguna manera le dijeron a Faraón. Y Moisés regresa a Faraón y el Faraón pregunta, ¿quiénes exactamente tienen que ir al desierto por 3 días? ¿Qué no sería más conveniente decir, sabes que ya haz lo que tengas que hacer, vete de aquí, pero que esto se normalice? ¿Quiénes exactamente tienen que ir al desierto por 3 días? Años antes, cuando Joseph y sus hermanos fueron a enterrar a su padre Jacob, ellos dejaron a sus familias y a su ganado para que el faraón estuviera seguro que regresarían. Pero Moisés clamó, con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos, ¿con quién más? Ovinos y bovinos. Tenían que salir nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras ovejas y nuestro ganado. Se dice que en el judaísmo no existe una brecha generacional. Todos servimos al mismo Dios. El faraón quería a los jóvenes. ¿Por qué se quería Faraón a los jóvenes? ¿Por qué creen? Más vitalidad, más fuerza para los trabajos que se necesitaban hacer. Y también porque era el futuro del pueblo. Un pueblo sin jóvenes es un pueblo sin futuro. Si no hay niños, si no hay juventud, ¿qué le espera a esa nación? ¿Qué le espera a ese pueblo? Una generación de ancianos nada más que no van a poder trascender. Nuestros jóvenes son la fuerza y el propósito en el cual Dios llevará a cabo sus planes más adelante. Si no hay jóvenes comprometidos con el pueblo de Dios, con el reino de Dios, estamos haciendo caso a las órdenes de Faraón. Así que Faraón quería a los jóvenes. ¿Cuál fue la reacción de Faraón? Inmediatamente que le dijo Moisés, no,
no voy a irme nomás con los hombres, voy a irme con las hijos, las hijas, ovejas y ganado. Llamó a la seguridad y le dijo, saquen a Moisés de aquí, por favor. Y sacaron a Moisés y a Aarón nuevamente. Se endureció el corazón, vinieron las langostas y ya leímos lo que pasó. La plaga número 9, ¿cuál fue? Tinieblas. Así que primero Egipto fue golpeado con 3 días de ausencia de luz, seguidos de 3 días de manifestación tangible de oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es bien interesante. Los egipcios quedaron pegados en su lugar, parados, sentados o acostados por 3 días consecutivos. Vamos a leer lo que dice ahí. Es que se dice que la oscuridad se materializó, densa, pesada. Vamos a ver qué dice. Versículo 23. Nadie pudo ver a nadie, ni nadie pudo levantarse de su lugar durante 3 días. ¿Me puedes leer ahí esa versión, Cari, por favor, fuerte? No se veían unos a otros y nadie pudo moverse de su sitio por espacio de 3 días, mientras que todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. ¿Habíamos notado este detalle? Pensamos que era una oscuridad donde no se podía ver nada más. Pero esta plaga duró 6 días, y aquí alude al segundo trío de días, después de 3 días. Los primeros 3 días murieron los perversos entre los israelitas que no querían salir de Egipto. Hashem les confió el honor de morir en la oscuridad para que los egipcios no se deleitaran de su desgracia. Esto es de aquí en la Torá. Todas las plagas duraron 7 días, excepto esta que duró 6, porque el 7º día de dicha plaga, Hashem lo reservó para castigar a los egipcios cuando saldrían de perseguir a los israelitas hasta el Mar Rojo. La peor oscuridad es aquella en la que uno no puede ver a otro, negándole la atención que aquel pudiera requerir. El que no puede ver otro tampoco puede levantarse de su lugar. Es incapaz de despegarse de su chatura humana y espiritual para crecer y evolucionar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este detalle más bien es algo muy sorprendente. ¿Por qué los egipcios se quedaron pegados en su lugar, acostados o sentados? ¿Cuántos días dice ahí? 3 días. ¿Por qué no podían ir a comer, ni a tomar, ni dormir, ni ir al baño? Medida por medida. Los egipcios tiraban a los judíos, o a los israelitas en este caso, a los calabozos húmedos y los dejaban encadenados, inmóviles en pequeños sótanos por años. Recuerden que las plagas fue un juicio también para las deidades egipcias y como un juicio para los tratos que los egipcios habían proporcionado a los israelitas. Así que se quedaron ahí sin poder moverse. ¿Cuántos días? 3 días. No nomás es que no podían ver, no podían moverse. Era tan densa la oscuridad, como decía ahorita, se materializó la oscuridad de tal manera que no podían ni tocar, ni ver sus manos, ni moverse. Habían muchos israelitas. Fíjense, hay un dato que los sabios dicen, que el 80% de los israelitas que habitaban Egipto no querían irse de Egipto. O sea, el Eterno los quería sacar, pero el 80% no quería. Su lógico era impecable. ¿Por qué abandonar una tierra tan grandiosa justo cuando los egipcios ahorita están acabados y nosotros podemos tomar el control? Sí, pues sí es de razonar, ¿no? Pero lo podían tomar porque Dios se estaba permitiendo, pero si Dios no quería, podían desaparecer. Pero ellos pensaban de esa manera. Ahorita es cuando podemos sacar ventaja, ahorita es cuando realmente podemos pues gobernar, tomarlos, vengarnos. No nos vamos de Egipto. ¿Por qué querríamos nosotros viajar sin provisiones a un desierto desolado para pelear con los reyes poderosos de Canaán?
Los israelitas que no querían irse murieron durante la plaga de la oscuridad, para que los egipcios no pudieran ver a los judíos enterrando a sus muertos. Durante la plaga de la oscuridad había luz para Israel. Ellos disfrutaban de una luz extraordinaria. Así que durante esta plaga, los israelitas buscaron en las casas de los egipcios, dice los comentaristas, para ver exactamente dónde guardaban sus pertenencias. Aprovecharon para ir a ver qué había en los hogares de los egipcios, pero no tomaron nada. Así que cuando más tarde ellos le pidieron a los egipcios sus sueldos atrasados, sus compensaciones por los años de trabajo forzado, los egipcios alegaron ser pobres. Dijeron, no tenemos, somos esclavos o éramos queridos exesclavos, pero desafortunadamente nuestra economía ahorita es un desastre y no podemos pagarles nada. Pero ellos dijeron, ¿sí? ¿Y los diamantes que tienes en el closet? ¿Y los diamantes que tienes en la cocina o el oro que tienes allá, debajo de la cama? Y entonces los egipcios le dijeron, tomen todo nuestro dinero y váyanse. Son ilustraciones que nos ayudan a más o menos ver cómo estaban en esos momentos tanto Israel como los egipcios. Esa fue la plaga de la... Y Faraón implementa una nueva táctica. Ahora Faraón y dice, estoy enfermo de todas estas plagas, dice el versículo 28. Desde ahora en adelante le prohíbo la entrada a Moisés y a Aarón a este lugar. Moisés, la próxima vez que veas mi rostro, le dijo, puedes darte por muerto, vas a morir. Y Moisés contestó, lo has dicho en el momento exacto, como diciendo, todo lo que estás diciendo, te lo vas a comer. Dice el versículo 4 de Éxodo 11, así dijo el Eterno, cerca de la medianoche, todos los primogénitos morirán. Esa fue una advertencia, ¿ya vieron? A pesar de que el Eterno dijo exactamente en la medianoche, y la profecía es clara como el agua, Moisés tenía miedo de que los egipcios estuvieran desconcertados, especialmente después de la plaga de la oscuridad que los desorientó totalmente, por lo que fue intencionalmente impreciso. Moisés continuó, dice en el versículo 8, luego sus sirvientes vendrán a mí, refiriéndose realmente al faraón mismo, y exigirán que nos vayamos, después podremos irnos. En ese momento Moisés se retira del palacio enojado por el decreto de Faraón. ¿Cuándo iban a morir los primogénitos? Cerca de la medianoche. Muy bien. Y entonces en la Torah se nos revela la primera mitzvah en la Torah, el primer mandamiento para Israel. Dice en Éxodo 12, versículo 2. ¿Cuál es? ¿Lo puede leer alguien, por favor? Este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Este mes será el primer mes. Este mes será el primer mes. Este es el primer mandamiento que empieza a dar el Eterno a Israel justo antes de salir de Egipto. Esto nos enseña a designar la luna nueva. ¿Se han preguntado por qué Israel es comparado con la luna? ¿Por qué tenía que ser la luna nueva una señal? Bueno, dice, el pueblo de Israel tiene un calendario solar o lunar. Los israelitas son comparados con la luna. A pesar de que se hace pequeña, siempre está ahí. Así también Israel son o es eterna. Cuando la luna enfrenta al sol, está encendida. Y cuando le da la espalda, la luna es oscura. Así también, cuando el pueblo de Israel está frente al Eterno, se enciende. Y cuando se olvida del Eterno, entonces hay malas noticias para Israel. Lo mismo es para nosotros. Cuando estás frente al sol, cuando estás frente al Eterno, tu vida está encendida. Cuando le das la espalda al Eterno, tu vida se apaga. Así que el primer mes de Israel
El primer mes judío es Nisan. Ese es el primer mes. Este es el primer mes. Pesach se celebra según el 14 de Nisan, que es el primer mes. ¿Sí? ¿Cuándo se celebra el primer mes? Perdón, Pesach, el 14 de Nisan. ¿Cuál es el primer mes? Nisan, en hebreo. Pero fíjense qué interesante. Los meses no tenían nombres, solo números. ¿Saben hasta cuándo? Hasta el exilio babilónico. ¿Quién cautivó a Israel en Babilonia? ¿Qué rey era? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí lo buscan. Pero hasta ese entonces, hasta cuando es cautivo Israel hasta el exilio babilónico, se le ponen nombres a los meses. Antes solamente eran números. ¿Sí? Entonces se decía primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, etc. ¿Sí? Entonces, el primer mes judío, el primer mes israelita es, digan conmigo, Nisan. Y es hasta el exilio babilónico que los meses se les ponen nombres. Antes solamente se le usaban con números. Dicen que a pesar de que el mundo fue creado en Shirei, el propósito de la creación se concretó cuando la nación de Israel, que es la encargada de enseñar a la humanidad su misión, se liberó en Nisan. Entonces Nisan se convirtió en el mes número 1, conduciendo a una nueva era. La Torá se refiere a Rosh Hashanah como el primer día del séptimo mes, que es entre septiembre y octubre. ¿Estoy correcto? Y Pesach se celebra el 14 de Nisan, que es el primer mes. En nuestro calendario secular, ¿cuándo cae Nisan? Entre marzo y abril. Muy bien. Por eso vamos a tener nuestra fiesta de Pesaj. Ok. No. Ok. ¿Cómo empieza en este calendario? Pues? El primer mes para Israel es Nisan, que para nosotros es entre marzo y abril. Y hay que revisar qué días caen. No siempre caen en el mismo día. Resulta ser que Dios, el Eterno, les ordena celebrar Pesaj. ¿Sí? El Eterno les ordenó a los israelitas en Egipto que se prepararan para la ofrenda de Pesaj. Y aquí está el procedimiento. Estamos en Éxodo 12 y ahorita, y les ordena el Eterno a los israelitas esclavos en Egipto: consigan un cordero o cabrito para cada familia o grupo pequeño. Número 2, cómprenlo el 10 de Nisan o el 10 del primer mes, que por cierto cayó en Shabbat. ¿Sí? Número 3, amárrenlo a sus camas por 4 días para revisar si tiene alguna mancha que lo descalifique. Amárrenlo a sus camas por 4 días para revisar si tiene alguna mancha que lo descalifique y mátenlo en el crepúsculo del día 14. ¿Cuál era el centro de la fiesta? ¿Cuál era el elemento principal de la fiesta de Pesaj, de Pascua? ¿Cuál es? El cordero. ¿Sí? El cordero es el elemento principal. A ver, entonces, número 1, adquieran un cordero o cabrito para cada familia o grupo pequeño. 2, cómprenlo el 10 de Nisan, que ese año o ese tiempo cayó en Shabbat. Amárrenlo a sus camas. Número 3, revísenlos, si tiene alguna mancha, que lo descalifíquelo. Mátenlo en el crepúsculo del día 14. 5, pongan la sangre en sus marcos de sus puertas y en el dintel. 6, hácenlo sobre el fuego con su cabeza intacta sobre las patas y el cuerpo. 7, consúmalo completamente en la noche. 8, forma de comerlo. ¿Cómo tienen que comerlo?
con cinturón, con zapatos, bastón en la mano, es decir, las maletas listas para salir, y tenían que comerlo ¿cómo? Sí, pero ¿cómo tenían que comerlo? Rápido. Así que la ofrenda de Pesaj era una prueba para Israel, teniendo en mente que el cordero para los egipcios era una deidad. Imagínense cómo veía Egipto que Israel se comiera a su Dios. Podemos apreciar que había un riesgo que un israelita agarrara un cordero y se lo empezara a comer. Si un egipcio viera a uno comiéndose a su Dios, ¿qué haría? Pues lo ponía en riesgo su vida, ¿verdad? Así que era un riesgo el comer el cordero o obedecer este mandamiento. Y estamos cuando va llegando la noche, fue la última plaga. Imagínense ya cómo estaban tanto los egipcios como los israelitas. Y la plaga de la muerte de los primogénitos. Esta no fue una plaga común. El Eterno manifestó su presencia en Egipto a tal grado que los primogénitos murieron de una manera impresionante, ¿verdad? Se murieron los primogénitos. Dice el capítulo 12, 29 al 30. Éxodo 12, 29 al 30. En la mitad de la noche, todos los primogénitos morirán. El faraón se levantó en la mitad de la noche. ¿Me lee alguien Éxodo 12, 29 al 30, por favor? A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la casa, así como las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Hasta ahí. ¿Por qué se levantó Faraón de su cama? Dice ahí, que se levantaron tanto él como sus... ¿Por qué habría de levantarse? ¿Qué estaba haciendo Faraón? ¿Sabían que Faraón también era primogénito? Después de que Moisés predijo acertadamente 9 de 9 plagas, y ahora predice que Faraón morirá a medianoche, ¿acaso no quedaría despierto con inquietud o curiosidad? ¿Cómo estaríamos nosotros? El faraón era tan malvado que era incluso capaz de racionalizar su propia muerte. ¿Será que sí me voy a morir? ¿Qué va a pasar a las 12 de la noche? Y en ese momento, a la mitad de la noche, hubo un grito en todo Egipto y no hubo una sola casa sin un muerto. El faraón se dio cuenta de que él era el único primogénito que quedaba vivo. Y dice un cuento o un midrash, dice que Faraón se dio cuenta que él era el único primogénito que quedaba vivo y se apuró en ir al barrio de Israel, a Gosén, y se fue vestido aún en ropas de dormir y gritó por todos lados: ¿dónde vive Moisés? ¿Dónde vive Aarón? Y tocó todas las puertas desesperadamente. Y dice los midrash que los niños judíos o israelitas decidieron divertirse un poco con Faraón. Vive allá, y no vivía. Y vive allá, y tampoco vivía. Y vive al otro lado, y nada. Y entonces se puso loco. Y dice: en ese lado, y no, al final de la calle. ¿Y qué pasa contigo? ¿Acaso no puedes seguir instrucciones, Faraón? Finalmente Faraón encuentra la dirección y le grita a Moisés para que salga desde atrás de la puerta. Viene la respuesta. Y entonces Moisés responde: ¿acaso no recuerdas cómo decretaste que la próxima vez que vea tu rostro moriré? Y ahora es el turno de Moisés de dar instrucciones a Faraón. Anda afuera y grita con toda la fuerza de tus pulmones. Atención a todo Israel. Hasta ahora fueron esclavos, pero ahora son sirvientes del Dios vivo. La voz de Faraón, dice este midrash, se amplificó en forma milagrosa y se escuchó en toda la tierra de Egipto.
queríamos su permiso, o quería Israel su permiso, y al final obtuvieron el permiso. Obviamente esto es un midrash, ya les he explicado que es un midrash, pero nos da y nos ilustra qué pasó esa noche. Todo Egipto estaba de luto, no había casa en donde no había un muerto, pero en Israel no había ningún fallecido. Interesante, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. Ahora, justamente después de que esto sucede, vamos a revisar un poquito. ¿Se acuerdan qué hacen los niños en la noche de Pesaj? Ándele, muy bien. Preguntan. ¿Qué preguntan? Hacen 4 preguntas. ¿Por qué comemos hierbas amargas? ¿Por qué hay que comer inclinado, verdad? Ajá. Y entonces se preguntan por qué hay simbolismos contradictorios. Por ejemplo, la matzá, que es el pan sin levadura, y el maror, que tengo entendido que es la hierba amarga, simbolizan esclavitud, y el untar y el recostarse simbolizan libertad. Mermelada. Así es. ¿Somos libres o esclavos? ¿Se decidieron? La respuesta es, cuando los niños preguntan, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Eterno nos sacó. Hasta la medianoche de esa noche éramos esclavos. Y en la medianoche, cuando el Faraón hizo su afirmación, nos hizo libres para servirle. ¿Qué tal? Ahora, ¿se dan cuenta de alguna manera? Nos damos cuenta del todo la carga profética que existe en toda esta enseñanza, de cómo nos anuncia a través de Éxodo y de estas plagas y de la redención a través del Cordero de Yeshua de Nazaret, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de su sangre, de cómo nos libra de la oscuridad del mundo, de cómo nos libra del faraón espiritual y cómo nos ha liberado para servirle y obedecer sus mandamientos. En esta parashá aprendemos completamente que Pesaj tiene que ver con nuestra redención y el Cordero y su sangre tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Todo lo que está escrito en esta parashá tiene una enseñanza profética de Yeshua y de lo que significa para nosotros como el Mesías anunciado. Es muy, muy importante entender sobre la sangre y el poder que de alguna manera ejercía es un acto de fe y obediencia. De la misma manera, la sangre del Hijo de Dios es sobre nosotros por medio de la fe para obedecer los mandamientos del Señor. Dice Éxodo 12, 13 al 14. ¿Alguien lo lee, por favor? La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré del arco. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrar. Ahí hay un mandamiento. Las generaciones, es decir, nosotros. Pero fíjense, muchas veces encontramos en los creyentes la creencia de que Pascua fue instituida en tiempos de Yeshua con su sacrificio y su resurrección. Aunque el mensaje
cristiano se reconoce y enseña que la sangre de los dinteles de las puertas de Egipto son simbólicas del sacrificio de Yeshua, pocas veces vemos la muerte de Yeshua como el cumplimiento perfecto de la profecía dada por el Eterno a su pueblo en Egipto. En la Biblia, en la Reina Valera, inclusive aparece en Marcos 14 el título Institución de la Cena del Señor, como si esto hubiera sido la primera vez que se efectuara. Pero no es así. La desconexión entre el pasaje de Éxodo y el cumplimiento de los evangelios es una de las razones por las que hemos desechado las fiestas del Eterno sin entender que su ordenanza es perpetua. En primer lugar, y que la primera venida de Yeshua, y en especial su muerte y resurrección, fue el cumplimiento de las citas que el Eterno había ordenado a su pueblo. ¿Saben cuándo murió Yeshua? Exactamente el día que murió Yeshua. El 14 del mes de Abril. Es el mismo mes, Nisan, de Éxodo. ¿Habrá coincidencias? Mientras en Israel todos los judíos celebraban la misma cena que Yeshua estaba teniendo con sus discípulos, Yeshua les mostraba ahora cómo era el cumplimiento perfecto. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor piensan que la llamada última cena fue como una cena de despedida? Muchos cristianos piensan que la última cena fue la cena de despedida porque van a matarme y voy a resucitar. Y no es cierto. La cena que tuvo Yeshua con sus discípulos fue Pesaj, antes de ser sacrificado, dándole un cumplimiento perfecto. Así que, ¿cuántos saben que es la Pascua del Eterno? No es la Pascua de judía, no es la Pesaj judía o la fiesta judía, sino es una fiesta ¿de quién? Del Eterno. En el concilio de Nicea fue también donde se ordenó una Pascua paganizada, completamente aislada de la ordenanza inicial y con una fecha diferente. Recordemos, voy a leer palabras espantosas de un emperador llamado Constantino, consignadas en los documentos católicos de ese concilio. Cito las palabras de Constantino. Nos ha parecido a todos que sería indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo las costumbres de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrendo crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. Es correcto que rechazando las prácticas de ese pueblo, celebremos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo, y así no tenemos nada en común con esa chusma de judíos, y que la costumbre permanezca en armonía con la ciudad de Roma, y así no tener ninguna relación con los judíos perjuros. Esas son palabras de Constantino. Se ordenó entonces, por consiguiente, que la celebración debía hacerse el primer domingo después de que aparezca la primer luna llena. Cambiaron las fechas, cambiaron las estaciones, cambiaron los días, Señor. Luego del equinoccio de primavera, es decir, cuando comienza la primavera, si en alguna ocasión la Pascua de Resurrección coincidiera con la fiesta judía, se cambiaría para el siguiente domingo. Eso está instituido desde entonces por Constantino y se celebra así en la Iglesia Católica. Lamentablemente, bueno, pues la Iglesia cristiana muchas veces sigue todavía ritos muy católicos. ¿Sabes que nunca cuestionaremos esto? Bueno, nunca cuestionamos esto. ¿Por qué el cristiano no cuestiona esto? Por la desconexión con la ordenanza del Eterno para la celebración. Fíjense, cuando la Iglesia cristiana celebra la muerte de Yeshua, por ejemplo, hace varios años atrás, cayó en viernes 22 de abril, está obedeciendo ciegamente a Roma e ignorando la ordenanza del Padre como estatuto perpetuo. Cuando la Iglesia cristiana celebra Pascua a la misma vez que el Vaticano, ¿será una afrenta al Señor?
¿Sí, no? Sí. ¿Será como un insulto? Y la mayoría de las iglesias cristianas celebran Pascua justo cuando la iglesia católica la celebra. Movieron las fechas por mandato y decreto ¿de quién? De Constantino. Estoy hablando de que Constantino tiene más de muchísimos siglos atrás. Muchísimos más. Así que la Pascua ordenada por el Padre, por nuestro Dios, por el Eterno, se celebra el día 14 de Aviv. ¿Sí? Así que este año cae el último día de marzo, creo, o el primer día de abril. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo se tiene que celebrar? ¿Según quién? Según el calendario, ¿qué? Lunar del Eterno. Exactamente, lunar del Eterno. No cuando diga el calendario ahí que dice ahí de los que, el gregoriano, pero los que te dan en la carnicería, Pascua, no. Hay que ver cuándo es. ¿Cuándo es que se debe de celebrar la Pascua? Así que la Pascua se celebra el 14. Así que ¿a quién seguimos? Yo le pregunto, ¿por qué como iglesia cristiana celebramos siempre, por muchos años, la Cena del Señor? ¿Y por qué la hacemos cada vez que hay una celebración o un evento? ¿O por qué? Si solamente Yeshua la celebraba el día 14. ¿Será la misma cena? ¿Es una cena de despedida o era Pesaj? Así que bueno, Constantino hizo su fiesta pagana y la paganizó, como dijo el profeta Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaré vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, síganle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo les pregunto a todos los que estamos aquí, me pregunto, si la palabra del Eterno dice, haz esto, ¿vamos a hacer lo que la palabra del Eterno dice? ¿O lo que los hombres dicen? ¿O lo que la Iglesia Católica dice? ¿O lo que las tradiciones de los hombres dicen? ¿Qué vamos a hacer? Primera de Reyes 18:21. Eso es lo que acabo de leer. ¿Cómo no nos damos cuenta que siguiendo fielmente a Roma, tomamos la figura de Yeshua, lo sacamos del contexto hebreo, lo convertimos en un dios griego y dejamos atrás las ordenanzas del Padre, cuando el mismo Yeshua dijo en Marcos 12:29? Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. ¿Queda claro lo de Constantino? Dice Éxodo 12, 15 al 17, nos narra sobre la fiesta de los panes sin levadura. Y dice también: guardaréis este mandamiento entre vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Alguien me puede leer, por favor, del 15 al 17 de Éxodo 12? Durante 7 días comeréis panes sin levadura. Ya desde el primer día quitaréis de vuestras casas la levadura, y todo el que desde el día primero hasta el día séptimo coma pan fermentado, ese tal será exterminado de en medio de Israel. El primer día tendrán reunión sagrada. También el día séptimo se reunirán en reunión sagrada. Ningún trabajo se hará en esos días, salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podrán hacer. Así es. Ahora, si también esta ordenanza dice, es estatuto perpetuo, ¿qué pasó entonces?
¿Por qué Pascua sí y por qué panes sin levadura no? ¿Por qué no celebramos panes sin levadura como debe de ser limpiada? ¿Por qué en el cristianismo nunca nos enseñaron que la casa debe de ser limpiada de todo pan con levadura, símbolo de sacar de nuestras vidas el pecado? Y por 7 días consecutivos no se debe de comer pan con levadura. ¿Por qué nunca se nos enseñó que debíamos de hacerlo? Porque siempre se nos ha manejado que esas son cosas del Antiguo Testamento. Por 7 días no se debe de hallar levadura, dice el verso 19, en nuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Por si alguien dijere que la ordenanza es solo para los judíos, podemos ver que también dice que aún el extranjero, gentiles que siguen al Dios de Israel, será cortado del pueblo del Eterno. El extranjero que estaba con Israel tenía que guardar las fiestas del Eterno. Así que es increíble que por ignorancia de la palabra, la iglesia cristiana celebra la cena de Pascua o la cena del Señor en memoria con pan de levadura, ¿no? ¿No nos daban galletas? Como si Yeshua hubiera tenido pecado. Así que esta ordenanza de comer solo pan sin levadura se repite una y otra vez en la Escritura. Así que la razón por la que el Eterno ordenara que cada año, perpetuamente, repitiéramos la historia de la salida de Egipto a nuestros hijos en el día de Pesaj, la entendemos más hoy a la luz del momento profético que vivimos. De acuerdo a la profecía bíblica, hay 2 éxodos: el éxodo de Israel de Egipto y un éxodo final cuando el Eterno llame a su pueblo a salir de los 4 puntos cardinales. Eso lo pueden ver en Jeremías 23. Todo aquel que conoce el primer éxodo y la forma como el Eterno guardó a su pueblo y lo sustentó en el desierto, tiene la esperanza y la certeza de que su seguridad en tiempos finales dependen de la sumisión al Padre Eterno. Vamos a leer Efesios capítulo 2, para que comprobemos que la llamada iglesia no es una entidad ajena a Israel. La iglesia, como la llamamos, está formada de personas que, como tú o como yo, recibimos el sacrificio de Yeshua como expiación por nuestros pecados, y mediante este sacrificio entramos a formar parte de Israel con la ciudadanía, según el verso 19 de Efesios 2, con las mismas promesas, la misma esperanza, la misma tierra prometida para habitar, porque solo hay una tierra. Fuimos injertados en el olivo de Israel, según Romanos 11. Así que el Israel que el Eterno recogerá en el segundo éxodo nos incluye a nosotros. Mateo 25. También pueden consultarlo. Así que podemos decirle a quien nos rete o nos pregunte, díganle realmente que explique de otra manera Efesios capítulo 2. Díganle que no somos, que te diga por dónde dice que no somos israelitas, dónde dice que no debemos de guardar lo que Israel guarda. Preguntémosle si nos de alguna manera nos contradicen. Realmente no son nuestras palabras, son las palabras que están en la Biblia. Y lo que yo siempre les he enseñado es que sigamos lo que está en la Biblia. Si está en la Biblia, tenemos que hacerlo y llevarlo a cabo. No ponerle pretextos. ¿Sí? Tenemos que buscar la verdad y hacerla. Así que vamos a ver esto. Lo que el Eterno ordenó versus lo que la iglesia enseña, la iglesia católica, incluso cristiana, muchas de esas. Número 1, el comienzo del año es lo que el Eterno ordenó. El comienzo del año. ¿Cuándo empieza el año para el Eterno?
Primer mes de Nisan o Aviv, es igual, ¿sí? 14 de Nisan, o perdón, cierto, no. El comienzo del año es el primer día del mes de Nisan. El 14 es Pesaj. Pero el primer mes, es en Aviv o Nisan. ¿Cuándo comienza el año en la iglesia? Sí, el 1 de enero. ¿Cuándo se celebra Pascua? Según la palabra, el 14 de Aviv. ¿Cuándo se celebra la Pascua o el Viernes Santo? 22 de abril. ¿Cuál es el día de reposo según la Biblia? Shabbat o séptimo día de la semana. ¿Cuál es el día de reposo según la iglesia? Domingo, primer día de la semana ordenado por Constantino. ¿Cuándo nació Yeshua? Nació en la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo nació Yeshua según la iglesia católica? El 25 de diciembre. ¿Cuándo comienza el día en la Biblia? Del atardecer hasta el otro atardecer. ¿Sí? ¿Cuándo comienza el día para secularmente? De 12 a 12. El cuarto mandamiento según la Biblia es guardar el día de reposo, séptimo día. El cuarto mandamiento, cambiado literalmente por Constantino, el sábado se dedicó a María. Fíjense, interesante. Las fiestas del Eterno son 7 y son ordenadas en días exactos. 4 cumplidos ya por Yeshua en su primer venida. Las fiestas del Eterno en la Iglesia Católica es eliminadas por completo. En lugar de los días ordenados en la Escritura, se celebran otras fiestas a otros dioses, como Navidad, San Valentín, San no sé quién, San no sé cuánto, etc. ¿Cuál es el calendario de la palabra? El calendario es lunar. Y en el normal secular es solar. Así que vuelvo a repetir las palabras de Elías. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, pues vayan tras de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Pues, si me piden que les compruebe dónde dice que nació Yeshua en tabernáculo. Ahorita vamos a explicar un poquito. Bueno, pues esta es la enseñanza de estas 3 plagas últimas y la preparación del Cordero del Pesaj.